¿Será posible medir la altura de un árbol? Esa es la pregunta que tiene ahora nuestro amigo y vamos a descubrir que sí, pero eso lo vamos a hacer luego de reconocer que hemos aprendido algo al trabajar con razones trigonométricas. Entonces vamos a ver cómo vamos a poder medir la altura de un árbol teniendo en cuenta algunos elementos y se presenta el siguiente ejercicio. Calcular la altura del árbol con el cual en un momento del día los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal y la sombra que proyecta el árbol con el suelo es de 2.6 metros. Primero vamos a pensar en las razones trigonométricas y vamos a darnos cuenta que lo que está describiendo el ejercicio ahora justamente forma un triángulo rectángulo en el cual tenemos algunos elementos. La sombra del árbol proyectada por el sol y el ángulo de 60 grados que se hace con la horizontal y me está pidiendo la altura del árbol. Por tanto tengo cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Si recordamos entonces, al tener esos elementos, cateto opuesto, cateto adyacente, debo de buscar una función, una razón trigonométrica que implique esos dos elementos. La razón trigonométrica para ahora entonces sería la tangente. Tangente, recordemos que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Teniendo en cuenta eso, entonces podemos empezar a trabajarlo. Tangente del ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. El ángulo ya lo tenemos, tangente de 60. El opuesto es la altura del árbol, opuesto al ángulo. Y el adyacente ya lo tenemos también, que es 2.6 metros, que es el ángulo, la sombra que proyecta el árbol, que es el adyacente al ángulo. Entonces, la tangente de 60 es igual a 1.732050 o raíz de 3. Este 2.6 que era la sombra, ahora va a pasar hacia el otro lado, estaba dividiendo, pasa entonces a multiplicar la tangente de 60. Y eso nos va a dar como resultado el valor del árbol, la medida del árbol. Tangente de raíz de 3 por 2.6 es igual a 4.50, es decir, que el árbol, cuando se proyecta una sombra de 2.6 metros y un ángulo de 60 grados, el árbol mide 4.50 metros. Dejo a continuación un ejercicio también para que ustedes puedan poner en práctica lo aprendido. Ahora es una escalera que está sobre la parte alta de una casa y a una distancia desde esa casa formando un ángulo de 23 grados. La misión para ahora es entonces encontrar la altura de esa escalera.